Hola, hola. Por aquí Marisbelia. Cuando me comprometo a hacer algo, lo hago. Eso me da mucha satisfacción interior. Cumplir. Y me organizo para poder cumplir. Eso es parte de la autoestima. Cuando nos comprometemos y hacemos, viene una satisfacción interior muy sabrosa. Y a mí me gusta vivir en esa satisfacción sabrosa, adentro. Eso es autoestima, parte de la autoestima. Pero comprometernos y cumplir, organizarnos. Si me tengo que levantar más temprano, me levanto más temprano. Si me tengo que acostar un poquito más tarde, me acuesto un poquito más tarde. Pero cumplir, cuando uno se compromete, sobre todo con uno mismo, trae una satisfacción interior muy sabrosa. Para variar, y como siempre me tocó el matrimonio de una manera, wow. Y Dios, que no se pierde una, pues me hizo pasar una experiencia bien fuerte, profunda, de miedo, mucho miedo. Y miedo que viene originado de los traumas infantiles, de lo que traemos, de lo que venimos cargando, de lo que está en el subconsciente. Por eso conocernos es tan importante, y conocer al Espíritu Santo es algo tan bello, porque confiar en Él y traerle nuestras emociones a Él, porque a veces no entendemos, simplemente no sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé por qué lo estoy sintiendo, pero estoy sintiendo ansiedad. Anoche me desperté en el medio de la noche. En el día tuve un inconveniente con mi esposo. Se pone un poquito alterado manejando, y a mí me altera, a mí me regresa al pasado. Él y yo estamos teniendo una relación bastante bonita, no perfecta, pero bonita. Y él tuvo un episodio en el tráfico que me detonó el miedo. Dice Pia Melody, que es mi maestra en todo lo que es codependencia y autoestima, dice: lo que es histérico es histórico. En ese momento, cuando yo lo vi alterado y peleando con el del otro carro, no peleando, pero yo estoy viviendo la intensidad de lo que él está sintiendo adentro del carro. No se puso a pelear con el otro afuera, pero wow, es como que regreso a la infancia y me asusto mucho. Pero he aprendido a controlarlo, fíjate, a controlarlo, no a entregarlo, sino a controlarlo. Me controlo y se me pasa. Sí le dije, esto estuvo mal, lo corregí. Pero también creo personalmente que es importante que yo diga lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. En ese momento no sentí miedo, sentí incomodidad, me sentí muy incómoda por la situación y me alteré. Y entonces en la noche me desperté en la madrugada y tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Ahí sí le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame de dónde viene este miedo, qué está pasando. El Espíritu Santo revela lo oculto y es el dador de toda verdad. En ese momento empecé a sentir que me había afectado mucho la situación que habíamos vivido, que la controlé, no la oré, no la trabajé después yo sola, sino que me acosté a dormir con eso. Y fue bonito el encuentro con el Espíritu y darme cuenta de dónde venía ese miedo, por qué yo estaba sintiendo ese miedo, y sentirlo y
y darme cuenta de todo lo que venía hilado con ese miedo. Fue muy bonito. Y después hablé con mi esposo y le dije, caramba, cuando tú haces esto, o sea, cuando haces esto, a mí me da miedo, a mí me afecta, a mí me afecta. Ser honesta, ser vulnerable, ser abierta, porque muchas veces quiero ser la mujer maravilla que no siente. Y me hago muy fuerte, y el hacernos tan fuertes hace que el otro nos vea como fuertes y que pueden hacer lo que ellos sienten que tienen que hacer sin ponerse límites. Porque cuando yo soy vulnerable, el otro sabe cómo yo me siento. Entonces, hablar con él y decirle, mira, esta tarde yo me sentí bastante afectada porque yo vengo de un hogar donde había muchas discusiones y donde había ese tipo de emoción intensa, y me siento incómoda y me da miedo. Entonces, poder hablar con la persona, poder ser auténticas, poder recurrir al Espíritu Santo para que nos revele, para mí ha sido maravilloso y sigue siendo maravilloso. El matrimonio, explica esta señora en el devocional, Lisa, es bastante difícil. Mi esposo es mi maestro. Mi esposo es mi espejo. Lo que yo veo en él, lo tengo yo. Trabajarlo. Es impresionante la belleza del matrimonio, porque es una escuela. El matrimonio para mí es una escuela. Lo que yo aprendo a través de él. Cómo yo aprendo a verme a mí misma. Cómo yo veo cuando yo estoy amargada a través de él. A través de él. Yo veo sus caras, yo veo cómo me mira y digo, oh, estoy siendo intensa. Entonces, él es mi maestro. Él es mi espejo. Él es un ser especial en mi vida que me enseña a vivir en paz, porque yo escojo. Yo tengo un pensamiento y yo escojo cómo voy a reaccionar. Siempre que llevemos una vida de devoción, una vida de meditación, una vida de reflexión, una vida de entrega al Espíritu. Fíjate, de entrega al Espíritu. La entrega al Espíritu abre las puertas al autocontrol, a la calma, porque Él es el que da la paz. Él es el que nos guía, Entonces, vivir en la fe es precioso, es precioso. El codependiente se sana en el Espíritu. El Espíritu calma la mente. El Espíritu nutre la mente. Yo nutro la mente, yo. Y el Espíritu lo hace el doble. Yo me amo diciéndome cosas bonitas. Yo me amo haciendo cosas que me fortalecen, que me ayudan, que me nutren. Porque el trauma viene por el maltrato, por las cosas que vivimos. Dice Pia Melody, en inglés usa la palabra menos que nutrition, menos que nutritivas. O sea, cuando éramos pequeños o adolescentes o jóvenes adultos y recibimos
la palabra maltrato no es exacta, porque no siempre es maltrato. Puede ser tan simple como un papá y una mamá muy ocupados. Muy ocupado. Entonces el niño se siente, fíjate, no es que esté abandonado porque los padres están ahí, pero se siente y se percibe que no es importante, que no es valioso. Hoy en día, el esposo nos detona esas heridas emocionales. El esposo nos detona esas heridas. Entonces darnos cuenta, no es él, es mi pasado. No es él el que está haciendo esto, es mi pasado que se detona. Y con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Dios, Pia Melody, Betty Melody Vitti, Aura Medina, todas afirman, la parte espiritual es lo que nos sana. Siempre vamos a seguir sintiendo con menos intensidad. Y mientras más nos conocemos, más podemos salir más rápido de las situaciones emocionales que en el pasado, cuando empezamos este camino de conocernos, nos demorábamos más tiempo, nos quedábamos ancladas en ese dolor mucho tiempo. Hoy en día, el buscar la perfección en el no sentir no es sano. Es negar, no es sano. Cuando buscamos la perfección, no sentimos, no nos damos cuenta, o sea, no pasa nada, no pasa nada. A veces cultivamos la indiferencia para no sentir, pero todo se almacena ahí, todo se almacena ahí. Entonces, el hecho de que nosotros podamos vivir alertas, pendientes, orando. La autora en el día de hoy dice, el matrimonio hay que orarlo mucho, mucho. Y orar para no controlar, orar para no resolver el problema del otro, porque eso es otra actitud importante que asumimos muchas. Querer resolver los problemas de otros. No. Al otro hay que respetarlo y hay que permitirle que resuelva sus problemas a su tiempo y a su manera. Entonces, entregar a Dios los problemas del otro para que no sea yo la que lo resuelva, sino que sea Dios hablando con él. Dios directamente con él, no yo. No. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta del poder que Dios tiene a través del Espíritu Santo para revelarnos la verdad de nuestras emociones. Estar muy pendientes de involucrar a Dios siempre, de pedirle que nos revele. Revélame, Señor, qué es lo que estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo esto, ayúdame, de dónde viene este malestar. Pero ¿por qué tengo tanto miedo? ¿De qué tengo tanto miedo? Entonces me di cuenta que mi niña interior estaba muy asustada. Muy asustada. Y oré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y me dije a mí misma, todo está bien, en este momento no pasa nada. Ya tú no estás sola, Marisbelia. Tú me tienes a mí adulta, y las dos tenemos a Dios con nosotras. Y Dios está aquí con nosotros. Y le hablo a mi niña interior de Dios. Y le hablo porque mi niña interior conoció a un Dios malo. Un Dios que si ella no se portaba bien la iba a castigar. Un Dios en el que ella creía que tenía que ser perfecta para ser aceptada. Y ahora que somos adultas y conocemos un poco más, nos damos cuenta que Dios es amor y que nada puede separarnos del amor de Dios. Pero yo necesito nutrir esa parte interna mía con esa certeza de ese amor.
nutrirme con esa certeza de ese amor y nutrir a mi niña interior con esa certeza de ese amor, porque yo lo conozco como adulta y la involucro a ella en ese padre bueno, en ese padre que la ama, porque ella veía a su papá que estaba desconectado. Papito llegaba del trabajo y se metía a hacer radioaficionado, que es como hoy el telefonito, igualito. Pero él se sentaba, se trancaba en un cuarto y tenía un aparato grandote. Él era YB5 América Quito Quito, que eso me lo sabía yo de memoria. Y él hablaba con toda Latinoamérica, menos conmigo. Entonces yo estaba ahí cerquita de la puerta escuchándolo y a veces me abría la puerta porque yo le daba y me dejaba entrar y decía, aquí estoy con Marisbelia. Y yo, llegaba la luna. Entonces, ella da una parte muy bonita que se las voy a leer aquí. Entonces dice, lo mejor que puedes hacer por tu matrimonio hoy. Y pone un versículo bíblico. Él, Jesús, también les dijo esta parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Lucas 6:39. Muchas veces cuando he estado atravesando un momento difícil, mis amigos dicen, Lisa, ¿has orado por esto? Respondo con total seguridad, absolutamente, he orado al respecto. Pero la realidad es que lo he pensado. Me he preocupado por eso. He intentado controlarlo. Lo manipulo. Creo estrategias alrededor. Pero realmente no me he postrado ante el Señor y he dicho, Dios, no me gusta esto. Realmente no me gusta esto. Me rompe el corazón. Por favor, ayúdame. A través de todo lo que Art y yo hemos atravesado, no puedo pensar en una mejor sabiduría que podría darte que orar por tu matrimonio. Art y yo nos hemos comprometido con esto. Nos da la libertad de estar el uno con el otro sin la presión de tener que arreglarnos el uno al otro. Porque esas son unas de las grandes discusiones en el matrimonio. Tratar de arreglarnos y de cambiarnos. Y eso es imposible. Eso es imposible. No es que no mencione mis preocupaciones, pero no tomo los problemas de Art como míos para solucionarlos. Entonces, siempre hablar es importante, mencionar nuestras preocupaciones. A mí me preocupa esto que estás haciendo, me preocupa o estoy pendiente de lo que está pasando, pero no tratar de cambiarlo ni de solucionarlo cuando el problema es del otro. Y Art tampoco se enfrenta a la mía. Encajonamos nuestras frustraciones en oración con Dios. Fíjate qué bonito. Encajonamos, o sea, lo pongo afuera, lo encajono y lo pongo afuera para Dios. Encajonamos nuestras frustraciones en oración con Dios o trabajamos en ellas con nuestros consejeros. Importante, tener consejeros con quien hablar, porque muchas veces no podemos ver por lo mismo que traemos del pasado, no podemos ver la realidad, no la podemos ver. No está todo ordenado, en realidad algunas veces es bastante desordenado, pero es bueno. Y cuando tenemos consejeros, el consejero te desglosa lo que tú no puedes ver. Yo hoy me fui con mi mentora y ella me conoce y bueno, pues hablamos precioso y como ella me guía. Ella puede ver lo que yo no puedo ver. En Lucas 6:39, Jesús hizo una pregunta importante pero simple. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Mi esposo y yo necesitamos que Jesús nos guíe, nos enseñe, nos redirija y nos muestre cómo tener un matrimonio que lo honre a Él y a los demás.
¿Qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Conocemos y confiamos en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor. Quien vive en el amor, vive en Dios y Dios en ellos. Así se completa el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En este mundo somos como Jesús. No hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. Y aquí dice, pero el amor perfecto expulsa el miedo. Yo no continúo en miedo, yo siento el miedo. Yo no sabía ni siquiera por qué tenía miedo. Y el Espíritu Santo me lo reveló. Y cuando se revela, se va. Por eso dice aquí, en este mundo somos como Jesús. No hay miedo en el amor. El amor, cuando invocamos ese amor, yo personalmente lo hago así. Cuando estoy sintiendo el miedo, porque cuando me es revelado el miedo, me doy cuenta que no es real y pasa. O sea, esas fueron situaciones del pasado. Lo que hoy pasó, lo que pasó ayer, detonó esa emoción del pasado, pero no significa que es lo mismo. No es, absolutamente no es. Pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 16, 19. Sentimos miedo y lo trabajamos con el Espíritu Santo y se va. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. Deuteronomio 31, 8. Fíjate, el Señor sabe el miedo que sentimos. Y Él dice, el Señor mismo va delante de ti y estará contigo. No significa que no tenemos miedo, significa que lo vamos a sentir y que Dios sabe que lo vamos a sentir. Él nunca te dejará ni te abandonará. Entonces nos afirma la verdad. Nunca me abandonará, nunca me dejará. El Señor mismo está conmigo. No tengas miedo, dice Dios en su amor. No tengas miedo. No te desanimes. No dejes que el miedo te paralice. No te desanime. Deuteronomio 31, 8. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afirma. A través del conocimiento, sus habitaciones se llenan de raros y hermosos tesoros. Proverbio 24, 3 al 4. Sabiduría, conocimiento. Eso se cultiva. Si tenéis algún estímulo de estar unidos a Cristo, si algún consuelo de su amor, si algún compartir común en el Espíritu, si alguna ternura y compasión, entonces completad mi gozo, siendo afines, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y de una sola mente. No hagas nada por ambición egoísta o vanidad, más bien, con humildad, valorad a los demás por encima de vosotros mismos, no mirando vuestros propios intereses, sino cada uno de vosotros los intereses de los demás. Filipenses 2, 1 al 4. Estoy convencido de que cuanto más combatamos nuestras luchas de rodillas, menos tendremos que discutir y pelear en persona. Y más libres seremos para simplemente enfocarnos en amar y vivir juntos. Y esto es hermoso. Yo por lo menos con mi esposo tengo un acuerdo de responsabilidad. Cada uno toma la responsabilidad del error que cometió, reconociendo el error y pidiendo disculpas, pero reconociendo cada uno el error y pidiendo disculpas. Ahí no hay nada que discutir, rapidito pasa todo. Esta es la oración que ella hace. Querido Señor, quiero honrarte
por completo con mi matrimonio. Ayúdame a permanecer dedicada a orar por mi relación con mi esposo. Ayúdame a ver lo que necesitas que vea, a aprender lo que necesito aprender, a dar lo que necesito dar y a recibir lo que necesito recibir. Ayúdame a aprender el ritmo de rezar más palabras por mi matrimonio que las que hablo sobre mi matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Esta escritura de Filipenses es preciosa, es preciosa. Más claro, si tienes algún estímulo de estar unidos a Cristo, si algún consuelo de su amor, todo. Si algún compartir común en el Espíritu, si alguna ternura y compasión, entonces completad mi gozo siendo afines, no discutiendo, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y de una solamente. Cuando nosotros rompemos el ciclo del victimismo, del sufrimiento, la víctima siempre tiene un tirano, alguien que le hace daño. La víctima siempre ve a alguien que le hace daño. Salirnos del papel de víctima y tomar la responsabilidad. Esto me pasó porque yo hice esto. Espíritu Santo, ayúdame a ver claro este escenario. Ayúdame a ver claro, revélame. Y siempre, siempre estar buscando, estar leyendo, estar interpretando, escuchando música, siempre calmando la mente para que podamos estar con una mente más ordenada, una mente más en el amor, una mente más en la calma. Para mí fue un placer y una bendición inmensa compartir con ustedes. Dios las bendiga, las abrazo y seguimos en contacto. Siempre optimistas y dándolo todo por esa unión con nuestra pareja, que es todo. Nuestros grandes maestros. Un abrazo.